Hoy les traigo la review más completa que verán en video de esta motocicleta Yamaha MT-15. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y quiero invitarlos a que se queden hasta el final del video porque durante el video vamos a hablar de todas las características, especificaciones y tecnologías. Entonces, ¡vamos! Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Motocrédito Villavicencio que nos prestaron esta MT-15 para que hiciéramos esta review y este análisis. Les voy a dejar las redes sociales de ellos en el primer comentario. Ahora sí, sigue video. Cuenta con un motor monocilíndrico, o sea que es de un solo cilindro, con un diámetro del pistón de 58 milímetros y una carrera de 58.7, lo que quiere decir que es un motor cuadrado, K5 al cuadrado por la carrera, con un cilindraje de 155 centímetros cúbicos y una clasificación de motor SOHC, o sea Single Overhead Cylinder, lo que quiere decir que tiene un solo eje de levas encima del cilindro, tiene 4 valvulitas y el cilindro tiene esta disposición ligeramente inclinado hacia adelante. Tiene una transmisión de 6 velocidades y el tablero de instrumentos nos indica cada una de ellas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Bueno, y el neutro también tiene su propio indicador. Cuenta con un sistema de refrigeración líquida y tiene un ventilador. Entra en la categoría Naked de la serie MT, que significa Master of Torque. Cuenta con un sistema de freno hidráulico delantero con un anclaje axial, con un caliper de anclaje axial de doble pistón. En el sistema de freno trasero también tenemos un sistema hidráulico con un caliper de un solo pistón de anclaje flotante y un disco fijo, al igual que el disco de freno delantero, que también es fijo, de 280 milímetros. Y adicional a eso, asistencia electrónica ABS, Anti-Lock Braking System. Pero esta asistencia solo está activa en la llanta delantera. Es llamada monocanal o supermoto. ¿Y en qué consiste? Básicamente, la unidad de control lo que va a hacer es censar la velocidad de ambas ruedas y si por algún motivo nosotros hacemos un accionamiento en el frenado repentino, la llanta delantera eventualmente va a perder tracción con el asfalto porque se va a querer detener. Cuando la unidad de control censa la velocidad de ambas ruedas y se da cuenta que esta llanta delantera se va a detener más rápido que la trasera, lo que va a hacer es liberar presión en la bomba de frenado a través de las electroválvulas. Vamos a sentir en la manigueta unas pulsaciones y es que el accionamiento del frenado se va a hacer pausado. O sea, no se va a frenar inmediatamente, sino va a tener unas pausas. Esta asistencia electrónica solo está en la llanta delantera, no está en la llanta trasera. Y el tablero de instrumentos tiene este indicador del ABS que desaparece cuando la motocicleta adquiere una velocidad superior a los 10 kilómetros por hora. El acelerador se controla por 2 guayas o cables, uno de apertura y el otro de cierre. Al igual que el accionamiento del clutch también es por guaya. Y adicional a esto, cuenta con una asistencia mecánica que es el slipper clutch, que lo que hace es evitar de que se bloquee la llanta cuando el motor tiene cierta velocidad y la llanta tiene cierta velocidad y de pronto bajamos el cambio, la velocidad del motor y de la llanta va a ser diferente, entonces esto puede ocasionar de que la velocidad del motor detenga la llanta y se bloquee. Para evitar eso, lo que hace el slipper clutch es accionar ligeramente el clutch, como si estuviéramos haciendo el embrague, lo acciona ligeramente para que se nivelen las velocidades, tanto el motor como la de la llanta trasera. Y no olviden que si les está gustando el video, su manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Incorpora una clasificación de llanta tubeless, lo que quiere decir de que es Sellomatic. O sea, no usa neumático, tanto en la rueda trasera como en la rueda delantera, que también es tubeless. Tenemos un cuadro de instrumentos con la pantallita LCD, que significa Liquid Crystal Display. Aquí nos saluda Hi Fixer. Esto se puede configurar y personalizar. Esta es la luz de advertencia de altas RPMs, o sea, el chip light. Se puede parametrizar desde las 9000 RPMs hasta las 13000 RPMs. Bueno, y también se puede ajustar la intensidad del brillo. Este es el indicador de mal funcionamiento del motor porque esta motocicleta es fuel injection, o sea, de inyección electrónica. El de las direccionales y el de las luces altas. Bueno, aquí tenemos dos botoncitos, el Select y el Reset, que es para hacer la configuración del tablero de instrumentos. Y en esta parte de acá tenemos 4 iconos que son de la conectividad de Yamaha, que es la alerta de llamada entrante, notificaciones entrantes, nivel de batería del teléfono y el estado de la conexión con el teléfono. Este es nuestro indicador de velocidad actual y este es el indicador de RPMs que llega hasta las 13000. Pero esta motocicleta a 10000 RPMs entrega su potencia máxima, que es de 19 caballos de fuerza, y a 8500 RPMs su torque máximo, que es de 14.7 Nm. Este indicador que está acá es el Variable Valve Actuation, o sea, accionamiento variable de las válvulas, y se enciende cuando la velocidad del motor, o sea, las RPMs están en un rango alto, como pudimos ver. Y es que resulta que a bajas RPMs la apertura de las válvulas de admisión es 1,
Entonces, a través de unos mecanismos eléctricos, acá hay un solenoide, que lo que hace es empujar el balancín de admisión para que cuando haya a unas altas RPMs, la apertura de la válvula no sea la misma que en baja RPM, sino que sea mayor. Así va a tener una optimización en el llenado de combustible, tanto en bajas RPMs como en altas RPMs. En el comando derecho tenemos el botoncito de kill switch y el botoncito de arranque. Y en el comando izquierdo tenemos luces bajas, luces altas, luz de paso, el botoncito del pito y las direccionales. Tiene una suspensión delantera invertida de 37 milímetros. Suspensión trasera monoamortiguador por bieletas. Cuenta con un sillín de una sola altura con esta agarradera. Y para retirarlo, aquí tenemos la cerradura. Se retira el sillín hacia atrás. Y aquí tenemos la batería, la cajita de fusibles y tenemos la herramienta. Tiene un peso de 134 kilogramos y una altura del sillín de 81 centímetros. Cumple la normativa Euro 3 en lo que destaca las luces DRL, las Daytime Running Lights y las luces AO, las Automatic Headlights On, que son completamente en LED. El stop también es en LED y las luces de frenado. La luz de la matrícula es de bombillito halógeno, al igual que las direccionales traseras y también las dos delanteras. Bueno, ahora les voy a explicar toda la información que tenemos acá. Entonces navegamos con nuestro botoncito. Aquí tenemos el odómetro, que es el kilometraje total de la motocicleta, o sea, la distancia total. Llega máximo hasta 999.999 y ya deja de funcionar. Tenemos dos trips, el trip 1 y el trip 2, que son independientes cada uno. Llegan a 999.9 kilómetros y se reinician a cero, aunque también se pueden resetear a cero manualmente. También tenemos este trip F, que es el indicador cuando está el combustible bajo. Tenemos el reloj, que es de formato 12 horas. Si tenemos conectado el teléfono, él se actualiza automáticamente con el teléfono, o sea, se sincroniza. Tenemos el consumo de combustible actual, o sea, en la rodada actual, y el promedio calcula desde donde estamos arrancando. Este promedio se puede resetear a cero también. Y acá tenemos la velocidad promedio. Si la temperatura del refrigerante de motor llega a superar los 115 grados, en este cuadro nos va a aparecer una advertencia con la palabra coolant. En ese momento debemos detener la motocicleta inmediatamente y verificar el nivel de refrigerante. Hay que garantizar de que esté entre las marcas máximo y mínimo. En este depósito, que es el tanque de expansión o el auxiliar, caben 150 mililitros de refrigerante. Esta Yamaha MT-15 tiene una garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros. Aquí bajo el sillín se encuentra la CCU, la Control Communication Unit, que a través de Bluetooth se conecta a esta aplicación que es Yamaha Motorcycle Connect y tiene bastante información. Se puede personalizar la foto. Aquí vemos una información en tiempo real de las RPMs del motor. Aquí tenemos la temperatura del refrigerante y la temperatura del aire. Sí, estamos en Villavicencio, estamos a 35 grados. También tenemos aquí throttle, es la mariposa o la aceleración. Vemos que ahí se está moviendo. Y abajo en la parte de eco están las RPMs también. Y tiene bastante información como consumo de gasolina. Tenemos asistencia de navegación. Y el registro de los viajes se puede compartir con amigos. Tiene bastantes cosas. Y toda la información es totalmente customizable. Señores y señoras, si les está gustando el video, no olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Suscríbanse, no se vayan sin suscribirse. Este es el indicador del nivel de aceite de la motocicleta. Y cuando cambiemos filtro de aceite, la cantidad es de 950 mililitros. Recordemos que tiene dos filtros de aceite. Este de papel y uno en el drenaje de aceite, que hay que limpiarlo. Este indicador va a titilar si el nivel de combustible es inferior a 1.8 litros, o sea, aproximadamente menos de medio galón. Y adicional a eso también nos va a empezar a contar en el Trip Fuel el kilometraje independiente. Y es que el tanque tiene una capacidad de 10 litros, o sea, 2.7 galones aproximadamente. A esta motocicleta solo se le puede aplicar gasolina de alto octanaje, ya que su relación de compresión es de 11.6 a 1. Muchas gracias por el video. Ya saben, escríbanme en la caja de los comentarios de qué otra motocicleta les gustaría que hiciéramos una review y un análisis, así como se lo hicimos a esta. Suscríbanse al canal. Entonces, hasta la próxima. Pregunta: ¿cuánto crees que valga esta motocicleta?